Bueno, pues vamos a empezar con puntualidad germánica. A las 7 en punto de la o 1 minuto. Hoy mi presencia aquí es completamente innecesaria porque Isidro es más conocido que yo. Se da la paradoja de que el presentador es menos conocido que el presentado. Pero bueno, por lo menos lo acompaño aquí, que no esté solo mientras da la charla. Isidro, sabéis que es historiador, es catedrático de historia, que tiene escrito muchos trabajos científicos sobre historia, pero yo quiero sobre todo hablaros de la relación de Isidro con el Camino de Santiago. Cuando se hizo cargo Isidro de la presidencia, la situación del Camino de Santiago, de la asociación, era una situación crítica. El pulso casi no se le podía coger, estaba al borde de la parada cardíaca. Para que os hagáis una idea, en una asamblea de la Federación en la que yo asistí como representación del presidente, porque yo era vicepresidente, había sido presidente antes, se planteó dar de baja a la Asociación de Córdoba por morosa. Llevamos 2 años sin pagar la cuota. La Asociación de Málaga se ofreció a pagar la cuota por nosotros para que no nos dieran de baja. Yo se lo agradecí y dije que en cuanto que yo llegase a acuerdo lo solucionaríamos. Era poco dinero, 100 y pico euros. Más que nada no se había pagado por desorden, no por otra cosa. El número de socios apenas llegaba a 30. Si acaso, en plan optimista, 30 socios. Las charlas eran esporádicas, se hacían cuando se podía, igual que las salidas. No había excursiones como ahora que se hace una por Andalucía y otra por Galicia, nada de eso se hacía. Sí se mantenía, eso sí hay que decirlo, la señalización, gracias a nuestro rutero desde aquel tiempo, José Antonio Fernández, y se asistía a los peregrinos para darles las credenciales por 4 o 5 que íbamos a la asociación, pero poco más. En esa circunstancia, Isidro se hizo cargo de la presidencia. Y con él, Marisa como secretaria, a la que quiero tener aquí un recuerdo y un sentido homenaje, porque Marisa era la combinación perfecta de amabilidad y eficacia. Con eso creo que lo digo todo. Cuando Isidro fue presidente, empezó a aumentar el número de socios. Actualmente creo que rondamos el 2%. Las charlas son regulares, hay un ciclo de otoño, otro ciclo de primavera, se organiza una excursión por Andalucía de 3 días, como lo que se hace en otoño, en primavera se hace una peregrinación por Galicia, la señalización está perfecta, es modelo para muchas provincias. La provincia de Córdoba es posible que sea la que está mejor señalizada de todo el Camino de Santiago de España. En eso hay que destacar también la labor de nuestro amigo Manolo Capote. No había albergues cuando Isidro llegó a la presidencia, ninguno. Y ahora, en todas las etapas, el peregrino puede dormir en un albergue. Bueno, en todas no. Hay una en la que no. En Córdoba no hay albergue. Esa es una asignatura pendiente que espero que la aprobemos sin que pase mucho tiempo. Isidro ha tenido ha aparecido muchas veces en la prensa, ha colaborado con la prensa escrita, con la radio, la televisión. Todo eso ha hecho que el peso de nuestra asociación en la federación haya aumentado. Y actualmente Isidro es representante de las asociaciones del sur en la directiva de la federación. Pensaréis que todas estas cosas que he dicho las digo por afecto. No las digo por afecto, porque son hechos objetivos, pero sí lo digo con afecto. Y ahora Isidro nos va a hablar de la leyenda del Camino de Santiago. Podréis imaginar que una ruta tan significativa como el Camino de Santiago, a lo largo de 1200 años, haya dado lugar a innumerables leyendas. Con unas cuantas nos va a deleitar Isidro esta noche. Isidro, no me extiendo más, cuando tú quieras.
resumiendo, la verdad es que me ha dejado abrumado. Yo tampoco eso ha sido una labor de un equipo que hemos hecho, y más que una presentación parece un panegírico que tener a lo mejor, pero sí. Entonces, hombre, sí quiero decir, a raíz de lo que ha dicho Fernando, que evidentemente esto no es una labor de Isidro, ni muchísimo menos, una labor de equipo, de un gran equipo que tiene la suerte de compartir durante muchos años. Llevamos ya la dirección que estamos casi 15 años, 14 años, el año que viene en mayo, ahora 15, ¿no? Y se ha ido renovando la gente, ha ido entrando uno, otro y saliendo, cada uno ha aportado lo que ha querido, pero he tenido la suerte de contar con un enorme equipo, un gran equipo. En fin, muchas gracias, Fernando. Yo sé que lo hace, sí que sé que lo hace por afecto. Yo siempre he contado con Fernando. No era el tema de esta noche lo que estoy hablando, pero bueno, siempre he contado con él y con el equipo, sobre todo con él. Es más, entré en la asociación por él, me hice cargo de la directiva por él y siempre ha estado a mi lado, ¿no? En fin, que simplemente agradecerle a Fernando las palabras que han tenido y vamos a hablar, pues, como ha dicho Fernando, de leyenda del Camino de Santiago. Bueno, venir aquí una noche como esta, que esto esté casi lleno, prácticamente lleno, a oír hablar de cuentos, porque a fin de cuentas son cuentos lo que voy a contar. Pues hombre, yo no sé si todos nos conocemos, prácticamente todos los que estamos aquí nos conocemos. Yo creo que habéis venido más por devoción y por amistad y por cariño que por otra cosa, porque no creo que haya mucho interés en venir aquí una noche como esta a oír hablar de cuentos, lo cual os agradezco enormemente. Procuraré no hacer sufrir mucho y no ser muy pesado, pero os lo agradezco de verdad infinitamente. Bueno, hablar de cuentos y hablar de leyenda en el Camino de Santiago, en cualquiera de los caminos, todos los caminos de peregrinación, todos, el de Guadalupe, el de San Eufrasio, el de Caravaca, el de Covadonga, todos tienen leyendas asociadas, porque leyendas que tienen que ver con milagros que se asocian a ese santuario, ¿de acuerdo? Porque es un atractivo, es una manera de atraer peregrinos a ese santuario. Eso es una premisa importante. Entonces, lo que sí quería un poco, bueno, pudiera... A ver, un momentito. Este es un poco el esquema de la charla que voy a dar esta noche, porque nos situemos un poquito, porque algo complejo. Primero, habrá unas consideraciones previas, es decir, estamos en el siglo XXI. Esto, ¿cómo se entienden estas leyendas que son del siglo XII, del siglo IX, del siglo X, siglo XV? Leyendas que son totalmente irreales para nosotros. Bueno, hay que tener un poco en cuenta algunas cosas. Después, el significado. ¿Qué significaban esos milagros? Esas leyendas para aquella gente, de aquel momento. Y luego hablaremos pues, de leyendas así más o menos rápido. Hay infinidad de leyendas. He seleccionado algunas que creo, unas son muy conocidas, ya las veréis, son súper conocidas, otras son menos conocidas, con lo cual tienen un cierto interés. Y he procurado coger también no solo leyendas del Camino francés, que es el que más leyendas tiene, evidentemente, por lo menos el que más mantiene, sino también leyendas de algunos otros caminos, por ejemplo este nuestro, el Mozárabe, o de los peregrinos que venían por mar, etc., ¿no? Y finalmente una consideración final. Eso va a ser un poco el esquema de toda la charla. A ver si esto no me llama. Bien. En cuanto a las consideraciones previas, primero, vamos a ponernos un poquito, intentar de alguna manera ponernos en la mentalidad, en la vida de cualquier persona de la Edad Media, del siglo XII, del siglo XIII, incluso más tarde, del siglo XV, incluso del siglo XVIII. Entonces, lo primero que está claro es que estamos hablando de peregrinación. Estamos hablando de un camino de peregrinación que hoy día tiene unas connotaciones diferentes, evidentemente, pero su origen es un camino de peregrinación. Y no se puede entender un camino de Santiago, el origen de ese camino, ni el desarrollo que ha tenido sin tener en cuenta lo que era la fe y la espiritualidad del hombre de la Edad Media. Eso es la primera premisa. No podemos entenderlo. No cabe en nuestra mentalidad. ¿Y qué aspectos más claves eran de los que tenían esa espiritualidad? Primero, la religión marcaba todos los aspectos de la vida. Eso está claro. La religión marcaba todo. Por decir, hasta las campanas en la iglesia marcaban el ritmo de la vida diaria, por ejemplo. El mundo además se explicaba fundamentalmente partiendo de conceptos religiosos. Es decir, la realidad era la voluntad de Dios. La realidad era el producto de la voluntad de Dios. Y finalmente la vida se comprendía como una peregrinación que ha de conducir a la vida eterna. Eso que decimos ahora, hacer el camino como la propia vida. Eso ya se decía, eso era la esencia del camino desde que nació.
Para la vida para el hombre de la Edad Media era una peregrinación hacia la vida eterna. Su objetivo era conseguir la meta de la vida eterna. Por tanto, no vamos a cuestionar para nada, en absoluto, no tendría sentido, el contenido que encierran estos relatos que vamos a escuchar desde la mentalidad actual. No tiene sentido. ¿Qué valor tiene entonces? Bueno, pues el valor que tiene, el valor lo apreciamos en cómo han pervivido a lo largo del tiempo, en lo que llamamos la tradición, se han mantenido por tradición, por algo, y sobre todo en el significado profundo que tuvieron para la gente de aquel momento, lo que significaba para ellos. ¿Qué significaban los milagros y las leyendas para aquella gente? Primero, ¿qué son milagros? Bueno, pues todo el mundo sabemos lo que es un milagro. Vamos a ceñirnos exactamente a lo que son, a lo que dice la Real Academia. No son acontecimientos aislados y sobrenaturales que se escapan a las leyes de la naturaleza. Eso es claro, sobrenatural, fuera de la naturaleza. Que son siempre atribuidos a una intervención divina, puede ser la divinidad, propiamente, puede ser Cristo, puede ser Dios, puede ser el Padre, puede ser cualquier santo. La Virgen, por supuesto, muchísimo, y que contienen un profundo significado espiritual y moral, de conducta para la gente de aquel momento. Son una especie de guía de conducta, como vamos a ver. Milagros y leyendas vienen a ser casi lo mismo. Yo diría que las leyendas engloban a los milagros. Es decir, las leyendas son todo, dentro de las leyendas hay un tipo de leyendas, son los milagros. Pues las leyendas son eso, lo mismo, algo parecido, son sucesos fantásticos que se transmiten por tradición. Las leyendas normalmente son un relato basado en un hecho, en un personaje real, pero deformado, magnificado por la fantasía o por la admiración. Y siempre se ubican, esto es importante, las leyendas siempre se ubican en un tiempo, la diferencia entre el cuento y leyenda, que el cuento, los cuentos de los niños dicen, eras una vez, había una vez, una cosa indeterminada, la leyenda aparece siempre, en tal año, en tal sitio apareció esto. Y eso, el hecho de que se ubique en un tiempo y en un lugar, similar al de la gente que está oyendo en ese momento, eso hace que la leyenda adquiera una cierta verosimilitud. ¿Me explico? Es decir, la gente se lo cree, lo admite como tal, ¿no?, a la que va dirigida, y eso le da cierta credibilidad. En el universo medieval, estoy terminando lo que es esta primera parte, en el universo medieval, lo existente, lo que existe y lo que uno se imagina, lo imaginario, es decir, la fe, a fin de cuentas, la fe, que es algo que no es tangible, y lo perceptible, van unidos. Es muy difícil distinguir lo real, o sea, digamos, lo existente con lo que tú te vas a imaginar, porque lo imaginario cobra realidad en la mentalidad de aquel hombre. Por todo ello, los milagros son necesarios en una sociedad tan sacralizada, tan divinizada como aquella, donde Dios es todo. Por una parte, además los milagros son la exposición, como un ejemplo, de una idea que se pretende inculcar, y esto lo vamos a ver bien en alguna de las leyendas sin necesidad de que yo me pare mucho a detallarlo, lo vais a ver. Por ejemplo, adelanto una. Hay una de las leyendas que vamos a ver en la que un señor, un hombre, un labrador, un campesino, no guarda la fiesta del día de Santiago, se va a trabajar al campo. Y cuando llega a su casa, ocurre un milagro extraño y es castigado. ¿Me explico? Mentalidad, bueno, oye, es que hay que guardar la fiesta. ¿Me explico? Por otra parte, los milagros dan un sentido a la vida y establecen reglas de comportamiento, como acabo de decir, para la gente de aquel momento. Y además, otra cosa importante, los milagros relacionados con Santiago, con la peregrinación, pretenden además una cosa importante, que es afianzar la fe en Santiago del peregrino, del que está haciendo el camino, ¿vale? En definitiva, la difusión esa que se hace de los milagros y las leyendas, difusión oral, popular, que luego se acaba recogiendo por escrito, gracias a eso nos han llegado muchas, eso hizo que alimentase, se difunden esas leyendas y alimenta la ansia de peregrinar a Santiago en toda Europa. Es uno de los elementos importantes, y aquí hay algunos de nosotros, Fernando, que trabaja muy bien el tema de Santiago y Europa. Esto es importante porque yo entiendo que las leyendas alimentaron esa ansia de peregrinar, de ir a Santiago. ¿Entendido? Pues bien, vamos con la primera leyenda. Voy a empezar un poco, bueno, antes de nada se me ha olvidado deciros que parte de este trabajo, a fin de cuentas, es una, lo digo porque lo sepáis, no por darme pizón importante y demás. Esto se va a publicar, es parte de un avance de un trabajo que va a publicar Correo
sabéis que colabora muchísimo con el camino, se va a publicar ahora a primeros de año, donde aparecerán muchas más leyendas, bastantes más, y por supuesto más detalladas, con más comentarios. No obstante va a ser divulgativo, va a ser un libro pequeñito de difusión entre los peregrinos. Se va a llamar así, Leyenda del Camino de Santiago. Bueno, pues empezamos con la primera. Para eso nos vamos a ir al origen un poco. Al origen. El origen está en Santiago. Ya Santiago en España en sí ya es una leyenda. ¿Me explico? Cómo llega después el cuerpo del apóstol es una leyenda. O sea, todo esto nace en origen de leyenda. Pues una de las leyendas más antiguas que hay, anterior incluso a la llegada del cuerpo, ya el cuerpo, una vez que ha muerto Santiago aquí a enterrarlo, es la leyenda de la Virgen de la Barca. Tengo que decir también que muchas de estas leyendas, la mayoría, los que habéis hecho peregrinos, habéis hecho caminos por distintos sitios, están escogidas estas leyendas en distintos caminos, como he dicho. Esta concretamente, como veis ahí, está en el camino de Fisterra a Musilla. Ahí he puesto, bueno, pues una pequeña reseña de dónde está, una especie de ficha de cada milagro, leyendas que están relacionadas, qué otra referencia hay, por curiosidad, más que nada, por cierto interés cultural, un poco por entenderlo. Y en resumen aquí arriba, y ahora leo la leyenda. Voy a permitir que las vaya leyendo en el contexto que yo he ido desarrollando para que se entienda un poquito mejor. Esta tiene que ver, repito, con el origen de toda esta historia. Cuando Santiago está desanimado, cuando ya ha llegado al fin de la tierra, ya no hay más tierra, ha atravesado toda Hispania y está muy desanimado porque no le escuchan, porque no prende el mensaje que está dando. Y entonces se le aparece la Virgen, en Musía. Los que vayan a hacer el camino, los que yo creo que este año que viene yo lo voy a hacer con un grupo, lo digo porque algunos están por aquí, veremos esto allí in situ. Dice así. Cuenta la leyenda que cuando Santiago estaba predicando con poco éxito por tierras de Hispania y Galicia, cerca del Finisterrae, los habitantes de la ciudad de Duyo es una ciudad imaginaria en este caso, pero que se sabe más o menos dónde pudo estar, se burlaron de él prefiriendo dar culto a sus dioses paganos. Indignado el apóstol rogó que la ciudad quedase para siempre sumergida debajo de las aguas. Desalentado por el fracaso de su evangelización, llegó a las costas de Punta Sabiña, eso está cerca de Musía. Frente al mar, cansado de predicar en vano, advirtió que se acercaba una barca de piedra. Santiago también fue traído después su cuerpo, una vez decapitado, en otra barca de piedra. Hay muchas barcas de piedra en estas tradiciones, en estas leyendas. Una barca de piedra. Tripulada por ángeles venía ya la Virgen en carne mortal. Ojo, carne mortal porque la Virgen en aquel momento todavía estaba viva, todavía estaba viviendo en Palestina. ¿De acuerdo? Había hecho lo que se llama una bilocación, estar al mismo tiempo en dos lugares, ¿no? En carne mortal. Y consolándole le dio ánimos, afirmando que la semilla de la fe ya había sido sembrada y que pronto daría frutos, no se desanimara. Pero María le anunció que su misión en España ya había terminado y que era necesario que regresara a Jerusalén. Al regresar a Jerusalén ya decapitado. La Virgen le dejó a Santiago una imagen suya que depositó en un pequeño altar levantado junto a las rocas. La barca quedó allí para siempre descompuesta en grandes piedras junto al mar. Y este es el santuario de Musía. Esta flechita indica, no sé si veis el cursor, no lo veis, ¿no? Bueno, pues esta flechita roja indica el sitio donde están esas piedras. Son unas rocas que están ahí en la playa de toda la vida, ¿no? Y que la imaginación popular ha querido ver en ellas los restos de aquella barca de la Virgen, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, la piedra de Avalar, sería el equivalente al casco de la barca, de la nave, de una forma así un poco cóncava. Ahora explicaré por qué se llama piedra de Avalar, bueno, explico ya. Es una piedra que está situada de tal manera que se balancea, se mueve si te subes en ella, se mueve. Incluso cuando hace mucho viento, cuando hay una tempestad fuerte, se mueve sola. Se llama piedra de Avalar porque servía para avalar los casos en los que la justicia quería determinar si alguien era culpable o no. Si subía la piedra y la piedra no se movía, era culpable. ¿De acuerdo? Y se movía el inocente. Por otra parte, cuando la piedra se movía, bien, pues era símbolo o de buenos augurios o de malos presagios, dependiendo del tiempo como estuviera. También estaba la piedra dos cadrís, esta sería que la imaginación ha querido ver en ella la vela, tiene una forma así de vela, que se llama piedra dos cadrís. Cadrís en gallego significa
riñones, riñón. Fijaros que tiene esta forma y hay un señor aquí pasando debajo de ella. Si se pasa, dice la tradición, si pasa 9 veces debajo de ella, y hay que pasar bien agachado, se te cura el mal de riñones. Evidentemente, pasar por ahí tiene un esfuerzo físico importante, ¿no? Y luego hay otra piedra que está aquí, que es la piedra de timón, la piedra del timón. En fin, no me paro mucho en esto, simplemente, bueno, pues deciros que esas rocas junto al mar en realidad eran antiguamente lugares de culto pagano que luego fueron cristianizados de esta manera, ¿no? Utilizaban el cristianismo, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en la Costa de la Morte con el Cristo de Fisterra, con otras así. Otra leyenda, también de la misma época, del mismo tiempo, de la que hemos visto antes, cuando Santiago está ya muerto, pero todavía está, digamos, aquí sobre la tierra. La leyenda del Caballero de las Conchas. Esta tiene lugar, está ambientada en el camino portugués. Antes hemos visto una del camino de Fisterra, ahora una del camino portugués, cerca de Oporto. Y dice así: año 44 después de Cristo, el año en que muere Santiago. Santiago Cebedeo, hermano de Juan, ha sido ejecutado en Jerusalén por orden de Herodes Agripa, siendo el primero de los apóstoles en recibir el martirio. Sus discípulos Atanasio y Teodoro recogen su cuerpo decapitado y embarcan con él en el puerto de Jaffa en busca de un lugar alejado donde darle sepultura. Navegando hacia el Finisterrae, aconteció que frente a las costas de Maya, zona de Oporto hacia arriba, se estaba celebrando una boda en la playa de Bouzas, en Oporto. Era costumbre durante la celebración participar en un juego que se llamaba abofardar, viene de bofarda, que es una lanza, un tipo de lanza. Ese juego consistía en arrojar al aire una caña o una lanza, una bofarda, y un caballero, a caballo, iba corriendo y la cogía antes de que cayese al suelo. Bien. Llegó el turno del novio de recoger la bofarda, y mientras galopaba para recogerla, un golpe de viento desvía la lanza en dirección hacia el mar. Intrépido y sin miedo se mete en el mar el caballero y su montura para no perderla, pero el mar los atrapa y desaparecen dándolos por muertos. De pronto observa cómo una barca luminosa, curioso primero de luminosa, se acerca al lugar donde se habían hundido, resultando ser esa barca la nave que trasladaba los restos del apóstol Santiago. Entonces ocurrió, cuando se acerca la nave al lugar, que del fondo del mar emergen el jinete y su caballo cubiertos de conchas. Cuenta la leyenda que los discípulos se dirigieron al novio y a los presentes con estas palabras: verdaderamente estas ya son palabras de la leyenda recogida, quiere Jesucristo manifestar su poder delante de ti y de aquellos que están en tierra, para bien y honra de este su vasallo, se refería a Santiago. Fijaros cómo están vendiendo la peregrinación a Santiago y la devoción, que llevamos en esta nave para darle cristiano enterramiento. Nuestro Señor Jesucristo quiso mostrar a través de ti, a los presentes y a los futuros, que quien a este su vasallo quieran amar y servir, deberán visitarlo allí donde fuese enterrado, llevando conchas como esa de la que tú estás cubierto como sello de privilegio. Ponen el origen de la concha del peregrino en esta leyenda, ¿de acuerdo? Él a cambio le ofrecerá que el día del juicio final serán reconocidos por Dios como vasallos suyos. Ahí está, ¿vale? Luego la historia de esa leyenda. Bien, vamos con otra. La leyenda de los 30 caballeros de Lorena, esta quizás sea menos conocida. Esta se produce en el camino francés, en la zona de Navarra, en Cise, o Cice. Está recogida en el Códice Calistino. Tengo que decir que el Códice Calistino, si alguno tiene ocasión, está en internet, se puede encontrar, es una joya, ¿sabéis? Pero hay uno de los libros, el libro segundo, que está dedicado íntegramente a narrar 22 milagros de Santiago. Este es uno de esos 22, ¿de acuerdo? Y dice así, un poquito larga, pero voy a resumirlo como sea. 30 caballeros en tierra de Lorena hicieron propósito por piadosa devoción de visitar el sepulcro de Santiago en la región de Galicia en el año 1080 de la encarnación del Señor. Se dieron entre sí palabras de ayuda mutua y pactaron obligación común de guardarse fidelidad. Sin embargo, uno de ellos
no quiso ligarse a ese juramento. Por fin, todos ellos, habiendo emprendido el viaje proyectado, llegaron sin daño hasta la ciudad de Gascuña, llamada Porta Clusa. Pero allí uno de ellos cayó enfermo y de ningún modo podía caminar. Sus compañeros, en virtud de las promesas que habían hecho, le llevaron con gran trabajo en los caballos o con sus manos durante 15 días hasta el puerto de Ciza o de Cice. Finalmente, cansados y aburridos, posponiendo lo que habían pactado, abandonaron al enfermo. Pero solo aquel que no le había dado su palabra le dio prueba de lealtad y piedad, no abandonándole, y a la noche siguiente veló junto a él en la aldea de San Miguel, al pie del puerto. En una zona montañosa, peligrosa, con nieve, peligrosa no solamente por las inclemencias naturales, sino por las alimañas. Por la mañana dijo el enfermo a su compañero que tratase de subir al puerto, si quería aprovechar para sí mismo el auxilio de sus fuerzas, pero él respondió que no le abandonaría nunca hasta la muerte. Así pues, habiendo subido junto a la cima, se cerró el día. El alma bienaventurada del enfermo salió de este vano mundo, es decir, murió, y fue puesto por mérito llevado por la Virgen al paraíso. Viendo esto, el que quedó vivo, muy asustado por la soledad del lugar, la oscuridad de la noche, la presencia del muerto y el horror de la bárbara gente, de los vascos impíos que habitan cerca de los puertos, a los navarros y a los vascos, el autor del Códice Calistino los pone de hojas verdes. Eso tomó gran miedo, el hombre se asustó, tomó miedo. Dirigiendo el Señor su pensamiento, pidió protección a Santiago con suplicante corazón, y el Señor, fuente de piedad, que no le abandona a los que le esperan, se dignó visitar por medio de su apóstol al desamparado. Santiago se le aparece como soldado a caballo. Siempre se ha dicho que el caballo más soldado, Santiago Matamoros, esto es, estamos hablando del año 1080. Se le aparece como soldado a caballo, en medio de esa angustia, y le dijo: ¿qué haces aquí, hermano? Señor, contestó él, ante todo deseo enterrar a este compañero, pero no tengo medio de enterrarlo. Entonces el apóstol le replicó: alárgame ese muerto, monta tú en el caballo detrás de mí, hasta que lleguemos al lugar de la sepultura. Así aparecen las representaciones, los tres, Santiago en medio, los tres, ¿no? El apóstol tomó diligente el fruto en su brazo delante de sí y hizo montar al vivo la grupa. Recorrida aquella noche a distancia, en una sola noche se plantaron en el monte de Gozo, en Santiago. Hicieron todo, ¿no? Bajó el caballo del apóstol, al que había traído, y mandó al vivo que invitase a los canónigos de dicha basílica a dar sepultura a Santiago. Ese es un poco el resumen, es muy larga la leyenda. Luego vuelve, el peregrino que queda vivo vuelve, se encuentra con los compañeros que van todavía hacia Santiago, se extrañan y le cuentan la historia, ¿no? Bien. Este es uno de los milagros que fueron más populares en la iconografía religiosa, se representaron muchísimo. Y se decía incluso que el cuerpo del peregrino fallecido se veneraba por los peregrinos en una ermita cercana al Ponte de Gozo, se llama la ermita de San Lorenzo. Bien, vamos con otra, vamos avanzando. Esta también es conocida, quizás tampoco no mucho, pero es bastante conocida. El asno de Santiago. ¿Me entienden? Bien, esto ocurre en torno al año 1100, es donde está fechada la leyenda, ¿no? Está también en el Códice Calistino, es la leyenda número 6. En el año 1100 se desató una peste en el Principado francés de Poitou. Por eso lo de el poitevino, aquí en Santiago viene poitevino, es el habitante de Poitou. En el año 1100, repito, se desató la peste en ese condado. Un caballero, intentando evitar el azote de la peste, decidió encaminarse a Santiago con su familia por tierras de España. Con su mujer y sus dos niños, montados en una yegua, llegaron a la capital navarra con intención de descansar y pasar la noche. Pero su estancia en la posada se vio prolongada al caer enferma la esposa. Al poco falleció la mujer, que hubo de ser enterrada en aquel mismo lugar. El desconsolado esposo se dispuso a continuar el viaje con los dos hijos cuando el posadero le solicitó una importante cantidad de dinero por los días transcurridos. Al no poder satisfacer la deuda, el dueño de la hospedería aceptó como pago la yegua que transportaba a los niños y los escasos recursos con que contaba el peregrino. Desolado, el peregrino
emprendió el camino a pie, llevando de la mano a las dos criaturas. Sumido en la angustia y preocupación, se encontró con un hombre de honorable aspecto que llevaba un asno, burro muy fuerte. Que me decía José el otro día que los asnos son más fuertes incluso que los caballos, muy fuertes. Cuando el padre le contó las graves adversidades por las que estaba pasando al desconocido, el desconocido se compadeció y le dijo: en vista de tu grandísima angustia te presto este asno mío, que es muy bueno para llevar a tus niños hasta la ciudad de Compostela, de la cual soy vecino, con tal que allí me lo devuelvas. Con la ayuda del asno llegaron hasta el sepulcro de Santiago. Cuando estaban velando en la catedral durante la noche, en un rincón apartado de la basílica, se le apareció el apóstol refulgente y le dice: ¿no me conoces? En modo alguno, respondió él. Yo soy el apóstol de Cristo que en tierra de Pamplona te presté mi asno en medio de tu congoja. Ahora pues, te lo presto de nuevo hasta que regreses hasta tu casa. Y tú, y tu malvado huésped pamplonés, por haberte despojado de lo tuyo injustamente, caerá en su asiento y tendrá mala suerte. Te lo anuncio, como también que todos los hosteleros injustos, establecidos en mi camino, que se quedan inicuamente con los bienes de sus huéspedes vivos o muertos, los cuales deben pasar a la iglesia y a los necesitados, se condenarán para siempre. En el Códice Calistino se arrea también a los hospitaleros, a los hospederos, porque bueno, a todos, los taberneros a todos, porque los timaban, ¿no? Aquí lo tenéis, ¿no? Y además una lección, cuidado con los hospederos, tened cuidado, ¿no? El peregrino inclinándose quiso alzar los pies, quiso abrazar los pies del que le hablaba, pero el apóstol desapareció. Al regresar a su tierra, el peregrino pasó por el lugar donde había fallecido su esposa, teniendo noticias del desventurado final del avariento hospedero, que, tal y como dijo Santiago, encontró la muerte al caer desnucado de su asiento. La buena gente vieron el castigo divino por su falta de misericordia. Al llegar contento a su casa, una vez descabalgados los niños, el animal se desvaneció ante su vista. Todos los que oyeron su relato se admiraban y comentaban que el asno era un ángel del Señor. En fin, aquí lo que sí se manifiesta claramente, porque así termina, como termina la leyenda en el Códice Calistino, dice: en este milagro se demuestra más claramente que todos los maliciosos hosteleros se condenan a muerte eterna por quedarse injustamente los bienes de los peregrinos. ¿Está claro? O sea que esto... Bien. Vamos con otro. Bien. 5. Vamos recorriendo mucho. El romero mutilado. Este fue uno de los milagros que más difusión tuvieron en el camino de Santiago. Y además el único que se considera en el Códice Calistino como gran milagro. De todos los milagros, uno de los grandes. Voy a ver aquí la obsesión en la mentalidad de aquel momento, lo que decíamos antes de salvarse. Al final de la vida, salvarse, tener un final, llegar al paraíso, es fundamental. Todos los milagros, y todos van por ahí. Dice así. Bueno, este milagro lo recogió Gonzalo de Berceo, se basó en este milagro del Códice Calistino, que por supuesto conocía, para meterlo en uno de los milagros de Nuestra Señora, exactamente el milagro 8. Y Alfonso X también, en las cantigas, el milagro 26, o sea, es muy conocido. Es muy largo, pero voy a intentar resumirlo. En una aldea cercana a la ciudad de Lyon, peregrinos franceses, moraba cierto joven llamado Giraldo, de oficio peletero, que vivía con el justo trabajo de sus manos y sustentaba a su madre ya viuda. El joven amaba con pasión a Santiago, a cuyo sepulcro solía acudir todos los años para hacer su ofrenda. No tenía mujer, sino que viviendo solo con su anciana madre, llevaba una vida casta. Pero después de algún tiempo de continencia, fornicó con una jovenzuela. Ahí está el pecado. A la mañana siguiente, ya tenía dispuesta su peregrinación, partida de peregrinación, emprendió el viaje a Santiago de Galicia con 2 vecinos suyos, llevando consigo un borrico. Y yendo de camino, encontraron un mendigo que también iba a Santiago, a que por compañía y más por amor al apóstol, lo llevaron con él dándole alimento y compañía. Habiendo marchado juntos varias jornadas, el diablo en figura humana bastante honesta, haciéndose pasar por otro peregrino
bueno, bondadoso y tal, se acercó ocultamente al joven que había fornicado en su tierra y le dijo: ¿sabes quién soy? No, contestó este. Añadió el demonio: soy el apóstol Santiago. En muchas de las leyendas el demonio se hace pasar por Santiago. Soy el apóstol Santiago, a quien desde hace largo tiempo sueles visitar y honrar todos los años con tus ofrendas. Has de saber que estaba muy contento contigo porque esperaba ciertamente muy bien de ti. Pero hace poco, antes de salir de tu casa, fornicaste con mujer y desde entonces no te has arrepentido de ello ni has querido confesarlo. Y así te pusiste en camino con tu pecado, como si tu peregrinación fuese grata a Dios y a mí. No es eso lo que debes saber, lo que debe ser. Pues todo el que por mi amor quiere peregrinar debe manifestar ante sus pecados en una humilde confesión. Puedes confesar antes de seguir el camino, y hacer luego penitencia de ellos peregrinando. Dicho esto, el diablo se desvaneció. Entristecido el joven por aquellas palabras, hizo intención de volver a su casa, confesarse con su cura y regresar luego. Pero mientras esto pensaba, nuevamente vino el demonio y le dice: ¿qué es lo que piensas en tu adentro? ¿Volver a tu casa y hacer penitencia para volver a mí más dignamente? ¿Crees que un pecado tan grande puede borrarse con tu ayuno o con tus lágrimas? Estás muy errado. Cree en mis consejos y te salvarás. Aunque hayas pecado, yo sin embargo te amo, y por eso he venido a ti para darte un consejo para que puedas salvarte con él si quieres creerme. El peregrino contestó: así pensaba, como dices, pero puesto que afirmas que no me aprovechará para la salvación, dime lo que te place que pueda salvarme y de buena gana lo cumpliré. Aquí viene. Y añadió: si deseas limpiarte totalmente de tu culpa, córtate enseguida las partes viriles con las que pecaste. Aterrado por este consejo, dijo el joven: si hago lo que me aconseja, no podré vivir, me moriré desangrado, moriré. Este es otro de los pecados más graves, el suicidio. Y seré un suicida, lo cual he oído muchas veces que es lo más condenable ante Dios. Entonces repuso el demonio riendo: ¡ay, qué tonto! ¡Qué poco sabes de lo que puede aprovechar a tu salvación! Si de tal forma murieses, sin duda pasarás a mí, porque castigando tu culpa serás mártir. O si fuese tan sabio que no dudase en matarte a ti mismo, yo vendría al momento con una multitud de compañeros míos y recibiría contento tu alma. Yo soy el apóstol Santiago, que me cuido de ti, decía el demonio. Haz como he dicho si quieres venir a reunirte conmigo y hallar remedio a tu culpa. Dicho lo cual, el peregrino se animó y llevó a cabo el consejo del diablo. Por la noche, mientras dormían sus compañeros, sacó un cuchillo y se amputó sus partes viriles. A la vuelta, y bueno, con la mano así, con el hierro, alzó la mano echándolo para matarse en el vientre, para suicidarse en el vientre. Al agitarse, los compañeros se despertaron y lo encontraron agonizando. Consternados, temieron que le achacasen que lo habían asesinado a ellos y se escaparon, salieron, lo dejaron abandonado. Emprendieron la huida dejando al peregrino suicida, al asno y al pobre que se había encontrado en el camino. Cuando se levantó la familia de la casa donde se hospedaban, hallándolo muerto, no sabían qué hacer, atribuían a su muerte, no sabían a quién atribuir la muerte, llaman a los vecinos, lo llevan a la iglesia para enterrarlo. Mientras estaban enterrándolo, el muerto vuelve en sí, se sientan en el lecho fúnebre y salen todos huyendo, gritando despavoridos, diciendo: ha resucitado un muerto, algo ha pasado, esto es un milagro. Y el muerto dice: yo, a quien he resucitado de la muerte, amé a Santiago y tenía costumbre de servirle cuanto pude, pero ahora que había determinado ir a su sepulcro y había llegado hasta este lugar, vino el diablo y me engañó, diciendo que era Santiago. Después me quité la vida y mi alma fue expulsada del cuerpo. Vino a mí mismo el maligno espíritu que me había engañado, trayendo un gran tropel de demonios. Y al instante me arrebataron, se llevaron el alma. Sigue un poco la leyenda diciendo, que el alma se la llevan los demonios a Roma, aparece la Virgen con Santiago, detiene a los demonios, hace una especie de juicio, los demonios pierden el juicio evidentemente, Santiago vela, hace de valedor del peregrino, y el alma del peregrino es salvada y llevada por la Virgen y Santiago, y los demonios salen despavoridos. ¿De acuerdo? Eso es un poco así resumiendo la leyenda de esta leyenda que digo del Romero mutilado.
fue muy conocida, fue una leyenda de las más, como digo, de las más difundidas, por varios motivos. Primero porque el tema del suicidio, como he dicho antes, era uno de los pecados más graves que se podían hacer. Y segundo, bueno, porque el deseo, el saber cómo el demonio te puede tentar hasta este extremo, ¿de acuerdo? Y que tú tienes que confesarte, tienes que comulgar y arrepentirte. En fin, bueno, se sigue celebrando, es curioso porque este milagro, hay una fiesta que muy poca gente conoce, que se celebra cada año el 3 de octubre sobre Santiago. La fiesta de Santiago hay dos conocidas, una la más conocida, la fiesta que sabemos el 25 de julio, la fiesta de Santiago, otra el 30 de diciembre, se celebra la traslación del cuerpo, la traslatio, nosotros la celebramos todos los años, y una tercera fiesta que es el 3 de octubre, que es la fiesta de los milagros de Santiago. El milagro más importante de esa fiesta es este, ¿de acuerdo? Poca gente lo sabe. Bueno, seguimos, porque no queda mucho. El labrador castigado por no guardar la fiesta de Santiago. Esta es más cortita, con la cual avanzamos. Esto sucedió en Tudegén, cerca de Fitero, en Navarra, en el siglo XII. Y dícese, está en el Códice Calixtino, pero no en el libro de los milagros, sino en una leyenda así de pasada, donde se menciona hablando de unos milagros diferentes. Bien, en España, en Tudegén, cierto labrador estuvo majando trigo en la era todo el día de Santiago. Al atardecer se metió en un baño que está junto al castillo y he sabido que es una antigua y admirable obra de Moro, son unos baños árabes que existían allí. Al sentarse en él, enseguida la piel de la espalda, de los hombros, las piernas, se le pegó a las paredes del baño y a la vista de todos exhaló su espíritu por haber transgredido festividad tan grande. Esto fue realizado por el Señor y es admirable a nuestro ver, dice la leyenda. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la única referencia que se hace de una leyenda de España, junto con otras dos de Francia, en el libro primero del Códice Calixtino. Y termina diciendo así la leyenda: debe celebrarse dignamente con aplicación de ayuno y de oficio divino propio la fiesta del Señor Santiago. Ahí lo tenemos. Lo que decíamos antes de cómo las leyendas son muchas veces modelos de conducta, modelos de control por parte, en este caso, de la Iglesia, ¿no? El milagro del Cebreiro. Esta sí que es una de las más conocidas, porque además está en un sitio donde muchos peregrinos casi empiezan la peregrinación, y dice así: en el año 1300 ocurrió que un día de intensa nevada del año 1300, sorteando el fuerte temporal, un vecino de Barja Mayor acudió a misa en la parroquia de Cebreiro. Era tal su devoción por el santo sacrificio que nunca faltaba a la iglesia, recorriendo media legua de distancia pese a la inclemencia del tiempo. Aquel día, el buen hombre forcejeó contra el viento, la nieve y la tempestad, y como pudo, llegó a la parroquia. Cuando llegó, la misa estaba empezada y el templo vacío de fieles, por la dureza del tiempo. El sacerdote ya había consagrado la hostia y el cáliz. Estaba consagrando. Cuando el clérigo, asombrado, le vio entrar, pensó para su adentro como menospreciándole: ¿a qué viene este pobre hombre pasando fatiga en una tempestad tan grande para ver un poco de pan y un poco de vino? En aquel instante, el sacerdote sintió un estremecimiento extraño, miró la patena y vio horrorizado cómo la hostia se había convertido en carne y el vino en el cáliz se había convertido en sangre. El cura, que dudó, cayó de rodillas ante el altar y se abrieron sus ojos, premiándole así la gran devoción al buen hombre que vino a misa con tanto sacrificio. En otro de estos relatos, que muchos de ellos tienen después difusión y se modifican, se van cambiando, en una versión de este relato, el cura no queda vivo, el cura cae fulminado como un rayo, cae muerto. ¿De acuerdo? Bien. Dice la tradición que durante un tiempo estuvo la patena con la carne y el cáliz con la sangre durante mucho tiempo, y que incluso la reina Isabel la Católica pretendió llevárselos a la corte, pero cuando lo montaron en el borrico, en el muro que quería llevarlo, el muro no se movía ni para atrás ni para adelante, decidieron dejarlo allí. ¿De acuerdo? El monje que visitó el paraíso. Este
esta otra leyenda, que algunos de los que están aquí yo creo que la conocen, porque este verano incluso la hemos visto haciendo la peregrinación. Corría el año 1176, cuando regentaba el monasterio de sus monjes de Santa María de Armenteira, un abad llamado Elo, que destacaba por su ferviente devoción a la Virgen. Este hombre, lleno de piedad, tenía una obsesión. Le pedía insistentemente a la Virgen que le concediese el privilegio de visitar en vida el paraíso, de manera que así podría conocer el premio que le esperaba a los que eran justos en la tierra, ¿no? Embelesado estaba un día en esos pensamientos, era el abad, como digo, sale a pasear una tarde por los alrededores del monasterio y oye el canto de un pajarillo. Se queda extasiado, debajo del árbol, oyendo el canto del pajarillo. Lo celebra tanto que se embebe y queda un poco, pues así como embebido. En ese momento, al cabo de un rato, se despierta, vuelve en sí y vuelve, regresa al monasterio porque se está haciendo tarde. Cuando llega al monasterio, le extraña que el camino está cambiado, el camino no es el camino habitual que él siempre lleva. Las piedras del monasterio están más envejecidas, no parecen las mismas, las puertas, las ventanas, todo es diferente. Llama al monasterio y aparece el padre guardián, pregunta qué quiere, le dice, soy el abad. No, el abad está dentro. Sale el abad, reúne a todos los monjes, se quedan extrañados de verlo, y el abad recuerda una historia. Recurre a un libro antiguo de la historia del monasterio y empieza a leer que 200 años atrás un abad del monasterio llamado Elo había salido al campo a caminar, a pasear, y no se volvió a saber más de él. Los monjes, el fraile, comprenden que durante 200 años ha estado en la eternidad, sin saber dónde ni cómo. Y en ese momento el fraile muere, acaba falleciendo. Es un poco eso, la obsesión por conocer la eternidad, como la eternidad es un suspiro, o sea, el paraíso es algo incomprensible para la mente humana, pero la eternidad es un suspiro. ¿De acuerdo? Bien, está representada esta historia en la puerta del monasterio, en la puerta del compás del monasterio, en un relieve que ya está aquí, en este que vais a ir, ¿vale? Bien, vamos a ir terminando ya, y ahora vamos con una leyenda de nuestra tierra, del camino de Santiago, pero el camino, lo que hoy se conoce como Camino Lozano. Todo el mundo sabe, los que son de Antequera más todavía, que la Virgen de la patrona de Antequera se llama la Virgen de los Remedios. Pero muy poca gente sabe, conoce, sobre todo si no son de Antequera, que esa Virgen de los Remedios la trajo Santiago. Bien, tiene que ver esta leyenda también mucho con otra devoción popular de aquel momento, cuando se produce, que era una devoción popular cordobesa. Tiene mucho que ver con otra Virgen, la Virgen de Villaviciosa. ¿Vale? Corría el año 1519, cuando recién fundado el monasterio de Frailes Terceros en un lugar de Antequera, apareció por las proximidades de aquel convento recién fundado, apareció un pastor antequerano, pero que antes había ejercido su oficio en la Sierra de Córdoba, cerca del santuario conocido como las Gamonosas, la sierra, donde se custodiaba entonces la Virgen de Villaviciosa. Era Villaviciosa, término de Espiel Villaviciosa. Esa Virgen, dice la leyenda de este rato, era una talla pequeña, de gran belleza, que según la tradición, a su vez, llegó allí, a Villaviciosa, llegó a esa finca, a ese santuario de Gamonosa, porque unos labradores, mientras cavaban una viña en un pueblo portugués que se llama Vila Viçosa, ahí viene Villaviciosa, se encontraron bajo tierra a la Virgen. La cogieron y se la llevaron a su tierra, a la Gamonosa, la zona de Espiel y Villaviciosa. Pasado el tiempo, bueno, y allí le construyeron un santuario, una capilla donde apareció la Virgen. Pasado el tiempo, un vaquerizo castellano, llevado por su amor y devoción a la Virgen María, robó la Virgen de la ermita de Villaviciosa de Portugal y se la llevó. La Virgen se quedó en Portugal, ¿vale? Los labradores la descubren hasta allí. Un labrador castellano que estaba allí
ve la imagen pequeñita y se la trae de Portugal a su tierra. Así es como llega a Villaviciosa actual. Bien, emprendiendo el camino a Córdoba. Y acabó recibiendo culto en ese monasterio que estaba recién fundado en la zona de Espiel. Más tarde, ya en los primeros años del siglo XVI, el pastor de Antequera, ese que hemos dicho que estaba merodeando por Antequera, que había estado trabajando en la zona de Villaviciosa, repite la historia. Le gusta la imagen, es muy devoto de ella, la roba del monasterio de Villaviciosa y se la queda, la guarda. No se la da a nadie, la tiene para él. Regresa rápido a su tierra y encuentra trabajo de pastor en la zona de Antequera. ¿Veis por dónde? El fraile que había fundado ese monasterio de Antequera, Fray Martín de las Cruces, era un monasterio franciscano. El hombre estaba muy apenado porque no tenía ninguna imagen de la Virgen en el monasterio a rendir culto. Traba amistad con el pastor y el pastor decidido... Ay, perdón, que estaba con esto. Gracias. El pastor se decide y le enseña a la Virgen, que yo tengo una imagen, se la da al fraile, a Fray Martín de las Cruces. Y en ese momento el monasterio tiene ya una Virgen preciosa, que tiene un culto magnífico, que el monje, el Fray Martín de las Cruces, está enamoradísimo de esa imagen y se está dando culto. Pero mira por dónde, al cabo del tiempo, con el tiempo, pasa por allí un caballero cordobés que pide alojamiento, pide posada en el monasterio para pasar una noche. El fraile, Fray Martín de las Cruces, muy orgulloso de esa imagen, le enseña el monasterio y le enseña la imagen. Se da cuenta de que está la imagen de su tierra, de Villaviciosa, que había desaparecido tiempo atrás y nadie sabía dónde estaba. Se calla, vuelve a Córdoba, se lo plantea, se lo dice al cabildo de la Catedral de Córdoba, que era responsable de aquella imagen, se lo dice al cabildo de la ciudad, al equivalente a lo que era el alcalde y los concejales, y automáticamente mandan una comisión para que vaya a recuperar la Virgen de Antequera. El fraile de Antequera, el pobre hombre, no tiene más remedio que dársela, pero se queda tremendamente apenado, porque se queda sin su Virgen. Y bueno, así está el hombre mal, muy mal, con mucha devoción a la Virgen, pero no tiene imagen. Y un día estando en el coro con el resto de frailes, se oye un estruendo enorme a la puerta del convento, se asustan, se preocupan, salen corriendo, abren la puerta y ven un caballero refulgente, a caballo, un caballo blanco, que es Santiago, con una imagen de la Virgen, y se la da y le dice: aquí tienes a la Virgen, que será el remedio de tus males y el remedio de la ciudad de Antequera. Por eso la Virgen se llama la Virgen de los Remedios. ¿De acuerdo? Esa es la historia que tiene que ver con Villaviciosa, es una historia un poco rocambolesca, pero que está ahí. Esa es la leyenda de la Virgen de los Remedios, también donde aparece Santiago. Y Santiago, Antequera, sabéis que es el corazón, un poco del corazón del camino mozárabe que viene de Málaga. Ahí siguen pasando peregrinos. Bien. Bueno, pues ya para terminar, no quiero cansaros mucho, que sea esto un poco pesadillo. El que tenga más interés luego, cuando llegue se publique en correo, de esta manera muchas de estas están en internet, pero trabajadas de esta manera no. En correo aparecerá con más detalles, unos pequeños comentarios de cada una, ¿no? Bien. Para terminar, una conocidísima, que no ha oído hablar de la leyenda del gallo y la gallina. Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada. Esta es la leyenda esa. Esa es la leyenda del peregrino ahorcado. Bien, ojo, porque lo que más conocemos nosotros de esta leyenda es la leyenda de Santo Domingo de la Calzada, la de que se despierta la gallina, se despierta, se reanima, resucita y sale corriendo. Pero en el origen esta leyenda no era así exactamente. Voy a leerla cómo aparece, primero, cómo aparece, como es la última, diciendo un pelín más, cómo aparece en el Codex Calixtino, que es el origen de la leyenda, y cómo después esta leyenda se modifica siglos más tarde y aparece ya Santo Domingo de Guzmán. Dice, en principio no estaba en Santo Domingo de Guzmán ambientada, estaba ambientada en Tolosa, en Toulouse, Francia, camino tolosano. El Códice Calixtino dice así, adaptado y modificado: unos alemanes
yendo en peregrinación al sepulcro de Santiago, llegaron a la ciudad de Tolosa con abundantes riquezas, y allí encontraron hospedaje en casa de cierto rico. Este los acogió solícitamente, y con diversas bebidas que les dio como muestra de su hospitalidad, los hizo embriagarse, engañándolos. Dominados por fin los peregrinos por el sueño y la embriaguez, el falso anfitrión, movido por la avaricia, a fin de hacerlos culpables del robo y adquirir sus dineros una vez convictos, metió a escondidas una copa de plata en un zurrón de los durmientes. Y después de cantar el gallo, salieron tras ellos, al levantarse por la mañana, salieron tras ellos con gente armada y el perverso anfitrión al frente gritando: «Devolvedme la plata que me habéis robado». A lo que respondieron ellos: «A quien se la encuentres, le condenarás según tu voluntad». Hecha pues, averiguaron a dos en cuyo zurrón halló la copa, a saber, padre e hijo. Los llevó a juicio público y arrebató injustamente sus bienes. El juez, movido por compasión, mandó soltar a uno y llevar al otro al suplicio. El padre, queriendo librar a su hijo, se ofrece al castigo. El hijo, en cambio, dice: «No es justo que un padre sea entregado a la muerte en lugar de su hijo, sino que éste sufra por su padre el fin impuesto por la pena». El hijo fue colgado por propio deseo para librar a su padre, y el padre, afligido y lloroso, prosiguió hacia Compostela. Una vez visitado el altar de Santiago, el padre, a su regreso, pasados ya 36 días, ojo, ese era el número exacto de días que según la ley tenían que estar los ajusticiados colgados en el patíbulo para escarmiento público, ¿vale? Pasado justo el día 36, hizo un desvío para ver el cuerpo de su hijo que colgaba todavía en la horca, y exclamó: «Ay de mí, hijo mío, ¿para qué te engendré? ¿Por qué viéndote colgado he soportado el vivir?». El hijo, colgado, consolado, le dijo al padre: «No llores, queridísimo padre, por mi pena, pues no es ninguna, sino más bien alégrate, porque me siento ahora más a gusto que jamás en toda la vida pasada, porque el muy bienaventurado Santiago, sosteniéndome con sus manos, me ha consolado todo este tiempo con toda clase de dulzuras». El padre, al oír esto, corrió a la ciudad y llamó al pueblo a contemplar tan gran milagro. Viniendo la gente y viendo vivo todavía quien llevaba colgado tanto tiempo, comprendieron que había sido acusado por la insaciable avaricia del hombre rico, pero salvado por la misericordia de Dios. Le bajaron del patíbulo con gran júbilo, y al hombre rico, condenado allí mismo por juicio popular, le colgaron enseguida. Por todo lo cual, todos los que se cuentan como cristianos, dice el título, deben procurar con gran cuidado no cometer ni con sus huéspedes, ni con el prójimo, ni con peregrino alguno, fraude o algo parecido, sino que deben afanarse por demostrar compasión y piedad a los peregrinos, para que así merezcan recibir el premio de la gloria eterna. De nuevo, el hospedero, castigado por avaricia, pecado de avaricia, y Santiago, que salva al inocente peregrino que va a visitarle. Ahí era de ser el origen de esa leyenda, al principio. Posteriormente, a mediados del siglo XIV, la leyenda que hemos leído desde el año del siglo XI, final del XI, 1090, a mediados ya del XIV, 1360 aproximadamente, surge esta otra leyenda, relacionada, Camino de Santiago, pero ya se atribuye más a Santiago también, pero a Santo Domingo de la Calzada, que es uno de los santos constructores importantes del Camino de Santiago. Lo mismo, tres familias, aquí son tres miembros de una familia alemana que van en peregrinación a Santiago, se detienen a pasar noche en Santo Domingo de la Calzada, la sirvienta se enamora del más joven, del hijo, el hijo no le hace caso, no hace caso a los requerimientos, despechada, por la noche mete una copa de plata en la mochila, en el ajuar del hijo, y por la mañana la acusan de que han robado y acusan al hijo, lo condenan y tal. Es lo que todo el mundo sabe. Van desconsolados los padres a Santiago, y cuando vuelven, pasados 36 días, van a visitar al hijo y está vivo. Llegan corriendo al juez, que está en ese momento comiendo, está cenando una gallina y un gallo asado, y le dice: está tan vivo como este gallo y esta gallina. Y en ese momento se produce el milagro y salen el gallo y la gallina cacareando y vivos y cacareando.
Se da cuenta el juez, bajan del cadalso al joven, condenan y ajustician al hospedero por avaricioso y por maligno, y ahí termina la leyenda, y vuelven a su tierra tan felices, ¿no? Aquí, este quizás fuera el milagro más difundido de todo el camino francés. Repito que raros los que no lo conocen, aunque no hayan hecho el camino, alguna vez lo habrán oído hablar, ¿no? Y experimentó, como digo, variación a lo largo del tiempo. Es más, fijaros hasta qué punto debió estar asentada esta leyenda en el siglo XIV, que un papa, Clemente VI, dictó una bula por la que se ganaban indulgencias a los peregrinos que visitasen el gallo y la gallina, porque ya era tradición tener un gallo y una gallina permanentemente en la iglesia de Santo Domingo de la Calzada, que visitasen el gallo y la gallina en recuerdo de aquel milagro de Santiago. Y se les procuraba indulgencias. El canto del gallo, en esa iglesia, sigue siendo todavía un gallo y una gallina, podéis verlo al que vayáis por allí. Está justo al entrar a la iglesia, a la derecha, a la nave de la derecha, una especie de arriba, una especie de coro. Pues durante muchos siglos los peregrinos que pasaban por allí, se alojaban de fuera, iban tempranísimo antes de que cantase el gallo a oír misa a la iglesia, a la Basílica de Santo Domingo, y esperaban al canto del gallo para empezar a caminar. ¿Te explico? Era como una especie de pistoletazo de salida para seguir el camino. Eso era un símbolo de que el viaje iba a ser feliz. Y durante mucho tiempo incluso se puso de moda llevar una pluma de las aves que se caían por ahí, llevarla puesta en el sombrero. Se peleaban por llevar una pluma de esta. Esta es la última de las leyendas que comentaba. Consideración final, un poquito por cerrar ya. Bueno, hemos visto que en el Camino de Santiago existen muchos parajes mágicos con muchas historias hermosas de milagros y de leyendas. Todas estas leyendas, como decía al principio, han sido contadas de generación en generación. Y hoy se mantienen tan vivas, con otro sentido evidentemente, pero se mantienen, la tradición la siguen manteniendo como al principio. La prueba está que hoy estamos hablando de eso. Cada una de esas leyendas forma parte del bagaje, de la mochila cultural, digamos, del Camino de Santiago, y no cabe duda de que conocerla, de alguna manera, enriquece la experiencia de los modernos peregrinos. Y para terminar ya, estos versos que aparecen aquí están sacados de una de las canciones de peregrinos más conocidas, que dice así. ¿Cómo se llama, Fernando? ¿Cómo se llama la canción de peregrino esta del Camino de Santiago? El Dum Pater Familias. Dum Pater Familias. Dice así, en una de las estrofas dice así: El Santiago, con Santiago, e Ultrella, e Susella, todos se usará eso de Ultrella, ¿no? E Ultrella, e Susella. Deus, ayúdanos. Eso es lo que decían los peregrinos durante el camino. Cuando se encontraban, se saludaban así, que viene a decir: Señor Santiago, buen Santiago, adelante, Ultrella, arriba, Susella, ayúdanos, Dios, ayúdanos. Muchas gracias por vuestra paciencia y que bueno.